Entonces, cuando se resucita el odio, como hacen algunos, lo que se está haciendo es abrir la puerta a todos los horrores y las tragedias que habíamos dejado atrás. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Por eso los que hacen eso son una verdadera amenaza para la sociedad española. Es decir, la gente que de buena fe pues, está indignada por tantas cosas, con toda la razón, y que sigue a determinados flautistas de Hamelín que lo que hacen es tocar la melodía del rencor y del odio, sí, que lo reflexionen, porque al final no solamente no les van a solucionar sus problemas, sino que se los van a agravar. Y si me permitís un paralelismo, a nivel europeo, la Unión Europea nace después de una hecatombe sin parangón en la historia de la humanidad, y nace para enterrar el odio, para enterrar el odio. O sea, cuando Helmut Kohl le da la mano a Mitterrand, ¿no? O sea, nace para enterrar el odio. Y ahora hay algunos que quieren resucitar los odios también a nivel europeo. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? O sea, mucho cuidado, porque estamos entrando en terrenos muy pantanosos. Es un neorrevisionismo, porque fíjate que yo lo entronco con la idea esta de la pérdida de la memoria colectiva en general en nuestro país, en el conjunto de Europa y en el mundo. O sea, el perder la memoria. Ahora parece que para ser muy de izquierdas o muy de derechas significa odiar a tu adversario. Vamos a ver. Tú lo decías, hemos cerrado seguramente un ciclo político en España después de 40 años de democracia y es necesario actualizar, reformar nuestras instituciones a fondo, por supuesto, pero si esa reforma y esa actualización pasa por entender que tu adversario político es tu enemigo, mucho cuidado, porque desde el odio no se construye nada bueno. El intentar alcanzar el poder, entendiendo que uno tiene, digamos, las recetas o las soluciones adecuadas como para que tu país avance hacia adelante, es muy legítimo. No es legítimo. Yo sé que todas las ideas son legítimas, ¿no? Perdona, todas las ideas no son legítimas. Aquellas ideas que intentan construirse desde la negación del otro, desde convertirlo en tu enemigo o deshumanizarlo, porque fíjate, para mí lo de Rita Barberá, repito, que como análisis, tiene ese análisis, esa capacidad metafórica, o sea, ese negarle el respeto humano es muy significativo. Es decir, es significativo. Eres mi enemigo hasta muerto. O sea, no te voy a dar un homenaje. Perdona. ¿Cómo? ¿Que tú no vas incluso el homenaje a una persona fallecida? Bueno, que ni siquiera es un homenaje. Bueno, es igual. Oye, perdona, en el Ayuntamiento de Valencia se ha producido un homenaje a la persona que ha vestido durante 24 años a la alcaldesa. ¿Y tú a ese homenaje puedes ir o no? Oye, no, tú puedes ir, después puedes decir, yo he asistido al homenaje, pero considero que... Oye, porque bajar al plano de la humanidad, del respeto, uno no lo hace peor. Lo hace diferente el análisis que tú puedes hacer después, o con las condicionantes, o oye, los peros que tú vas a poner, las sombras que decía Alejo, ¿no? Es decir, las sombras, pues lo que haces es igualarte a lo que criticas. Hay una cosa que es clave, que en política una cosa es ganar y otra cosa es querer aniquilar. Son dos cosas diferentes. Y hemos visto los errores históricos cuando no solamente quieres ganar, sino aniquilar a tu enemigo. Oye, perdón, yo he estado 2 años en el Parlamento con la CUP, las candidaturas de una popular que ahora quedan muy simpáticas, incluso por aquí, a una parte de izquierda ultra, que hay mucha. Esa gente ni te saludaba, o sea, ni hola, o sea, pasaban contigo a tu lado y decías hola y no te saludaban. Pero, o sea, te negaban el saludo, no había el saludo. O sea, esta gente que te niega el saludo, que es algo, vamos, no sé... Sí, una norma básica de educación, sí, muy básica. ¿Qué esperas? O sea, con estas tú vas a construir una sociedad. Eso es verdad que está desgraciadamente generalizándose. Y es verdad, yo decía que todos nos llevamos bien, es mentira, hay algunos que no te dan la mano, pero bueno, son casos aislados y están contados y sabes quiénes son, ¿no? Pero sí es verdad que si te estaba dando la razón, que es que una cosa es ganar en política, oye, te he ganado, ya está. Pero una cosa es querer ganar y otra cosa es quiero que desaparezcas, que seas aniquilado. Es decir, incluso cuando estás muerto, te gano. Y además es una de las cosas más chorras del mundo, es imposible ganar a un muerto, pero está muerto. O sea, es que la política es esgrima, no es un duelo. No, quiero decir que en este país se nos da muy bien. Pero, a ver, un segundo a la alcaldesa que le estáis haciendo un bocadillo. Bueno, pues venga, Sotillos. Quiero decir que el resumen más fácil es, si tú tienes que salir y explicarte, ya está, es decir, los que nos dedicamos a la comunicación lo sabemos. Si tú haces un acto, el que sea, y lo primero que tienes que hacer es salir y dar una explicación de por qué lo has hecho, es porque no se entiende. Ya está, es suficiente. Entonces, no hace falta incidir más ellos mismos cuando salgo, oye, esto lo he hecho porque ya sé que... Ya está.
Yo creo que hay unas líneas rojas que se han pasado hace mucho tiempo en España. No nos debemos olvidar, y hablabais de que se olvidan muchas cosas, pues por ejemplo, lo que le ocurrió a la presidenta Cifuentes por la calle, con unos señores que el odio que rezumaban por todos sitios era tremenda. Aquellas imágenes, ¿las recordáis? Ella por la calle. Sí, sí. Los escraches que se han hecho y que muchos han aplaudido. Escraches que es ir a la puerta de tu casa. Menos cuando los han sufrido. Menos cuando los han sufrido, claro. Hombre, claro. Es que yo siempre digo lo mismo. Una cosa es predicar y otra trigo, claro. Entonces, tú imagínate, yo estoy en mi casa con mi familia y vienen y me hacen un escrache solo porque soy alcaldesa y no les gusta a unos cuantos. Entonces, es que se han consentido cosas que yo creo que no se deben haber consentido y que por eso yo al principio decía, hay que hacer una reflexión. Todos tenemos que hacer una reflexión, porque al final ese odio del que estaba hablando Alejo, es real. Y lo que estaba diciendo Alberto también, al final hay gente que lo que hace es una confrontación tan brutal. Que no es solamente de unos a otros, que desgraciadamente es por los dos lados, que aquí parece que, o sea, no politicemos, es que hay los sectores de la izquierda, por simplificarlo. Bueno, los scratches los hacían los de la izquierda, yo por eso lo digo. Pero quiero decir que insultos, y yo te puedo contar las historias de ir por la calle y que te llamen cualquier cosa. O sea, bien, pero los scratches los hacía la izquierda, Alberto, quiero decir, eso es un hecho, es que no me lo estoy inventando yo. Concretamente, bueno, pero también se han hecho ahora scratches al revés. Yo no los he visto, pero si alguien me los cuenta, pues se quejan de cómo se pueden hacer scratches. Si lo que hay que pararlos es los dos lados, y lo que diría, o sea, lo lógico es que ahora el Partido Popular, efectivamente, si está pidiendo y está diciendo que esto es una barbaridad y que no se puede hacer, no lo haga. Yo espero que dentro de 5 días no veamos lo que hemos visto hasta ahora, que es lo mismo, pero en sentido contrario. Sí, pero mira, por ejemplo, un segundo, que veía Fernando y luego Alejo. Bueno, claro, vamos a ver, es verdad que este tipo de cosas están cubriendo con un manto de odio la política española hace mucho tiempo. Yo creo que, tratando de verlo con perspectiva, yo creo que la transición y el periodo que continúa la transición termina en el 2004. Aquí, en el 2004, pasan cosas muy graves, pasan cosas muy serias y a partir de ahí se produce una mutación. Y un desenterrar, como decía hace un momento don Alejo, un desenterrar unos odios con los que, en fin, nadie contaba ya. Porque yo suelo contar una anécdota, si me permitís personalmente. Yo cuando estaba en el doctorado de la Facultad de Geografía e Historia en la Complutense, traté de hacer un trabajo sobre la época de la Guerra Civil y no tuve quien me lo dirigiera porque todo el mundo me decía que esto no interesa a nadie. ¿Bien? Esto era lo que se contestaba, ¿no? 3 o 4 años después me encuentro que, bueno, que es lo más de moda que hay en el mundo mundial y que no se habla ni se escribe de otra cosa y no se publica un trabajo de otra cosa, ¿no? Es evidente que aquí se desenterraron unos odios con unas finalidades políticas concretas y bajo el manto de una determinada ideología. Y eso es un hecho que desde el 2004 nos persigue en la política española y, lo que es peor, en la sociedad española. Por supuesto que expresiones de odio las encontramos ligadas a cualquier ideología, también en el extremo centro, superpoblado que tenemos en España, ¿eh? Eso es verdad, pero la diferencia es que hay sitios donde el odio se organiza. Esa es la diferencia. Sitios donde el odio se organiza. Todos sabemos cómo funcionan las redes sociales, más o menos, y cómo desde determinados lugares se impulsan verdaderos tsunamis de odio y verdaderos linchamientos mediáticos, como desgraciadamente además los políticos españoles, o muchos políticos españoles, están muy pendientes de las redes sociales, cuando realmente es menos de lo que parece, pero en fin, es una caja de resonancia innegable hoy en día. Pues funcionan en virtud de esta reacción, digamos, que tienen las redes sociales y que se tiene en público. Yo creo que estamos hoy en otro periodo, los peligros verdaderamente son muchos, porque hay una auténtica prédica de odio y eso al final va a acabar produciendo una cosecha de odio. Creo que en el caso que nos ocupa Podemos, en este momento está lamentando lo que ha hecho, con carácter público, digamos, porque evidentemente electoralmente esto es un palo en la rueda, pero tiene una interpretación hacia dentro del partido, lo de Pablo Iglesias. Tiene la interpretación de que él no quiere en este momento que el partido se abra en un sentido de la moderación, que es lo que viene a representar Rejón, y está en una lucha por afianzar su poder dentro del partido. Necesita imprimirle ese rumbo de radicalidad. El problema está en que a lo mejor Pablo Iglesias, que ha sido el mayor activo, evidentemente, de Podemos hasta ahora, quizás está empezando a convertir en el problema más serio que tiene Podemos, porque le está impidiendo abrirse hacia la moderación y abrirse hacia las clases medias, que es la única salida posible que tiene, porque si no se va a estancar donde se encuentra en este momento. Entonces, ¿por qué unos homenajes sí y otros no, don Fernando? Lo digo porque Podemos sí que guardó, por ejemplo, un minuto de silencio tras la muerte de un terrorista, de un etarra, llamado Perico Solabarría, fundador de Herri Batasuna.
en junio del año pasado, no nos tenemos que ir muy lejos. Entonces la formación morada, digamos que de alguna manera organizó numerosos actos de homenaje al histórico dirigente etarra, también a otros líderes dictadores, incluso asesinos, no de aquí, incluso de otros países. Lo hemos recopilado en el siguiente reportaje para intentar entender por qué sí a estos y a Rita Barberá ayer en el Congreso no. No pueden guardar un respetuoso silencio por una rival política fallecida, pero no les duelen prendas para loar a algunos de los mayores asesinos y dictadores de la historia. A Ernesto Che Guevara se le atribuyen entre 500 y 700 asesinados. Es difícil encontrar un perfil de Twitter de los líderes de Podemos e Izquierda Unida en el que no se le rinda homenaje de alguna manera. Más de 100 millones de muertos dejó el comunismo en el pasado siglo. Tampoco consideran desde Unidos Podemos que esto sea motivo para evitar pompas fúnebres. Iglesias, Garzón o Errejón no se privan de alabar su legado siempre que pueden. Aunque si hay una figura por la que se deshacen en elogios, es la de Hugo Chávez. Desde 2013 eran habituales los homenajes públicos de los fundadores de Podemos, hasta que la publicación de la supuesta financiación chavista les hizo desligarse del régimen. Y de repente el presidente Chávez, en vez de sembrar miedo, siembra amor. Hace un año los demócratas no teníamos ninguna razón para estar de luto, pero hoy sí, porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. También para el corrupto expresidente de Argentina han tenido algunas palabras de cariño. Porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. Y ni qué decir para los miembros de la izquierda abertzale, los hombres de paz, como han definido a alguno de ellos. Vean estas imágenes de una reunión de Podemos Euskadi en la que estaba presente Juan Carlos Monedero en junio de 2015 y en la que se guarda un minuto de silencio por el etarra Perico Solabarría, fundador de Herri Batasuna. En recuerdo y homenaje de Perico, voy a pedir a la sala que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio. Bueno, ¿por qué Perico Solabarría sí y Rita Barberá no? Bueno, tiene una lógica, porque ellos hacen del odio y la violencia instrumentos de actuación política y todos sus homenajes son a gente que representa el odio. Porque vamos, Che Guevara, o sea, Che Guevara era un asesino en serie. Vladimir Ilich Lenin, vamos, quiero decir, no, se bañaba en sangre. Y no digamos los etarras, ¿no? Entonces, ellos en eso son consecuentes. Es decir, ellos utilizan el odio y la violencia como instrumento de acción política y homenajean a aquellos que son claros representantes de esa idea, ¿no? o de esa forma de actuar. Pero, vamos a ver, yo fui presidente del PP de Cataluña 6 años. En esos 6 años, nunca, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni, bueno, Ciudadanos no existía entonces, pero ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista jamás atacó la sede de otro partido, ni jamás ejerció violencia contra un representante de otro partido, y nosotros sufrimos muchos ataques violentos por parte de los separatistas, que entonces no eran separatistas explícitos, aunque ya lo eran implícitamente, como se ha visto, pero los que te tiraban objetos y huevos y pintura a las sedes, los que a mí, el 11 de septiembre del año 95, tuvo que protegerme los mozos de escuadra porque con tirachinas de reglamento me tiraban unos tornillos de ese tamaño. ¿Tornillos? Tornillos, que uno me dio en la oreja y tuve, bueno, sangraba yo ahí. O sea, eso, quiero decirte, y si no llego a marcharme, me salvó el pellejo el conductor, el conductor del coche, que era un chico de nuevas generaciones, que bueno, le debo yo creo que la vida, porque los mozos se fueron y estábamos rodeados de centenares de estos energúmenos, año 95, que empezaron a darle al coche con bates de béisbol, ya zarandearlo, y entonces el conductor, a base de acelerar y frenar, acelerar, frenar, se subió a la acera y o sea, los que hacían estas cosas eran otros. Y ahora Podemos es ya la eclosión de este tipo de comportamientos. Es decir, es que, vamos a ver,
lo que hemos vivido en la historia de Europa, y no hace tanto tiempo, es como al enemigo político, no es que no se le considere un ser humano, no, es que se le considera una cosa, se cosifica al enemigo, claro. O sea, se le despoja de su humanidad. Entonces, hay gente, en fin, que considero que está absolutamente equivocada, que considero que hacen daño enorme, pero les veo como, al final, como seres humanos, no les veo como una cosa. Entonces, ellos te cosifican. Cuando Pablo Iglesias, en ese vídeo que hemos pasado tantas veces, dice, hay que cazar a los fascistas, hay que ir de caza, lo dice, ¿no? Por cierto, refiriéndose a los de aquí de esta mesa. Sí. Hay que ir de caza. O sea, quiero decir, entonces, son expresiones que se le escapan, que ninguno de nosotros no solamente no las pensamos, sino que no solamente no las utilizamos, sino que no las pensamos. Entonces, quiero decirte que el odio, la reducción del enemigo político a una cosa que se puede liquidar, eso ya ha sucedido en la historia muchas veces. Y ha dado como resultado auténticas atrocidades. Bueno, pues, oye, que ahora vengan estos a resucitar este tipo de planteamientos, cuando hemos hecho en España un esfuerzo colectivo muy grande para comportarnos todos como seres civilizados, la verdad es que es muy alarmante. A ver, Fernando, pedía la palabra. Sí, bueno, decía, refiriéndome a lo que estaba diciendo Alejo hace un momento, bueno, tenemos que entender el manejo de la propaganda que tienen, son maestros de manejar la propaganda, eso es verdad. Se trata de la propaganda definitiva, se trata de que no veamos las cosas como son, de que no las veamos descarnadas, sino que ellos proyectan la mejor imagen de sí mismos, transformando realmente su naturaleza, ¿no? Hablabas tú el caso de Che Guevara, por ejemplo, ¿no? El Che Guevara quizá... en fin, irónicamente convertido en icono de consumo textil, pero que firmaba como Stalin II, por ejemplo, sus cartas, o que tiene frases tan constructivas como celebro al hombre convertido en una fría máquina de matar, por ejemplo, que dirigía las torturas en la cárcel de La Cabaña, en el viejo fuerte español de La Habana, en fin, todo un muestrario de los horrores, y sin embargo pues se ha convertido en una especie de ídolo para mucha gente joven, y hay lugares públicos como campos de fútbol, como el del Rayo Vallecano, por ejemplo, o el del Cádiz, donde su efigie se pasea de un lado para otro del graderío y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? En cuanto a lo de Podemos, que siguiendo con lo mismo, hombre, es que han dado ruedas de prensa desde Rico Tabernas, o sea, esto tampoco nos puede a nosotros ahora hacernos de nuevos, ¿no? Es que en Navarra se presentan con Bildu, o sea, es que ni siquiera se molestan en esconderlo, han renunciado a todo proyecto transversal, a todo proyecto de defensa de la soberanía, etcétera, y por tanto están en el derecho de autodeterminación y en otras cosas, ¿no? Mira, este tipo de partidos, este tipo de organizaciones y cualquier otras, por supuesto, pueden renunciar a la violencia, se puede renunciar a la violencia en función de la acción política, pero se puede hacer por dos razones. Por una razón moral, por entender que no debo aniquilar al adversario, efectivamente, que el adversario es algo más que sus ideas, que tiene una dignidad intrínseca en cuanto a persona, y por eso puedo renunciar a la violencia, o puedo renunciar a la violencia por razones puramente tácticas. Yo tengo la convicción de que en este caso la renuncia es por cuestiones puramente tácticas, es porque hoy políticamente la violencia es absolutamente impresentable y es absolutamente inviable como proyecto político. Eso es lo que ellos lamentan verdaderamente de la violencia, su inoportunidad, pero no tienen una condena moral de la violencia en absoluto. Esta es la realidad y esto en España tiene 70 escaños. No, perdona, todas las ideas no son legítimas. Aquellas ideas que intentan construirse desde la negación del otro, desde convertirlo en tu enemigo o deshumanizarlo, porque fíjate, para mí lo de Rita Barberá, repito, que como análisis, tiene ese análisis, esa capacidad metafórica, o sea, ese negarle el respeto humano es muy significativo. Es decir, es significativo. Eres mi enemigo hasta muerto. O sea, no te voy a dar un homenaje, perdona. Entonces, cuando se resucita el odio, como hacen algunos, lo que se está haciendo es abrir la puerta a todos los horrores y las tragedias que habíamos dejado atrás. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Por eso los que hacen eso son una verdadera amenaza para la sociedad española. Es decir, la gente que de buena fe pues, está indignada por tantas cosas, con toda la razón, y que sigue a determinados flautistas de Hamelín que lo que hacen es tocar la melodía del rencor y del odio, sí, que lo reflexionen, porque al final
no solamente no les van a solucionar sus problemas, sino que se los van a agravar. Y si me permitís un paralelismo, a nivel europeo, la Unión Europea nace después de una hecatombe sin parangón en la historia de la humanidad, y nace para enterrar el odio, para enterrar el odio. O sea, cuando Helmut Kohl le da la mano a Mitterrand, ¿no? O sea, que nace para enterrar el odio. Y ahora hay algunos que quieren resucitar los odios también a nivel europeo. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? O sea, mucho cuidado, porque estamos entrando en terrenos muy pantanosos. Es un neorrevisionismo, porque fíjate que yo lo entronco con la idea esta de la pérdida de la memoria colectiva en general en nuestro país, en el conjunto de Europa y en el mundo. O sea, el perder la memoria. Ahora parece que para ser muy de izquierdas o muy de derechas significa odiar a tu adversario. Vamos a ver. Tú lo decías, hemos cerrado seguramente un ciclo político en España después de 40 años de democracia y es necesario actualizar, reformar nuestras instituciones a fondo, por supuesto, pero si esa reforma y esa actualización pasa por entender que tu adversario político es tu enemigo, mucho cuidado, porque desde el odio no se construye nada bueno. El intentar alcanzar el poder, entendiendo que uno tiene, digamos, las recetas o las soluciones adecuadas como para que tu país avance hacia adelante, es muy legítimo. No es legítimo, yo sé que todas las ideas son legítimas.